El abuelo cuenta un secreto oscuro de la iglesia que lo traumatizó hace años. Increíble, en la pequeña parroquia de Santa Teresa, la atmósfera siempre había estado llena de fe, pero algo en el aire estaba a punto de cambiar. Esa tarde, la luz amarillenta de los candelabros temblaba como si estuviera inquieta, y la congregación, que solía ser unida, se encontraba dividida ante la llegada del anciano Ramón. La muerte de su esposa lo había dejado marcado, pero había algo más profundo que lo consumía, un secreto oscuro que lo atormentaba desde su infancia. Cuando Ramón entró a la iglesia, todos los ojos estaban puestos en él. Su andar era lento, cargado de recuerdos y de una tristeza que parecía resonar en cada paso. Sosteniendo un objeto desgastado en sus manos, la congregación murmuró: ¿qué traía el abuelo? Era un crucifijo antiguo, ennegrecido por el tiempo, que le había pertenecido a su familia. En su rostro, las arrugas contaban historias de miedo, de noches sin dormir. Ramón respiró hondo, sintió la opresión en el pecho y se preparó para liberar su alma. Pero el nuevo predicador, Eduardo, un joven carismático y enérgico, había tomado un interés particular en él. Con voz suave y seductora, se acercó, intentando desviar la atención, como si supiera que algo peligroso estaba a punto de revelarse. Padre Ramón, ¿no sería mejor dejar los viejos rencores en el pasado? Le susurró, pero el anciano lo ignoró. La necesidad de contar su historia era más fuerte que cualquier advertencia. Con voz temblorosa, comenzó a relatar las atrocidades que había visto en la sacristía. El eco de gritos apagados, de sombras exchantes en la oscuridad, y un altar salpicado de secretos que jamás deberían haber visto la luz del día. A medida que sus palabras fluían, la congregación pasó del silencio a murmullos de incredulidad y miedo. El ambiente se tornó denso, casi opresivo. El sonido del viento afuera se volvió un lamento que acompañaba la revelación. El ritual que los líderes de la iglesia habían llevado a cabo en secreto había sido simplemente el principio. Había promesas de redención, pero bajo esa luz, Ramón había visto el rostro del verdadero horror. Las miradas de los asistentes se volvieron inquietas. Algunos comenzaron a sudar. Otros intercambiaron comentarios nerviosos. «No puede ser, esto no es cierto», resonaba en susurros. Y aunque la atmósfera era sombría, Ramón sintió cómo su corazón latía más fuerte. Necesitaba cerrar un ciclo. Pero entonces, un ruido sordo interrumpió su relato, y el crucifijo que sostenía cayó al suelo, haciendo eco en la sala. La congregación se congeló. El objeto que parecía tan simple desató un torbellino de recuerdos en Ramón. De repente, su mirada se cruzó con la de Eduardo, y un escalofrío recorrió su espalda. Había en los ojos del predicador una sombra de comprensión. ¿Qué secretos compartían? ¿Cuáles eran los lazos invisibles que los unían en este escenario de revelaciones? El futuro de la comunidad pendía de un hilo. El secreto de Ramón había comenzado a florecer, y la verdad, como un torrente, estaba lista para desatarse. Los murmullos aumentaron, los rostros se llenaron de angustia y preguntas sin respuesta. En ese momento, Ramón se dio cuenta, la redención que tanto anhelaba podría estar más cerca de lo que imaginaba, pero a costa de las verdades que cambiarían todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El futuro de la comunidad. Pendía de un hilo. El secreto de Ramón había comenzado a florecer, y la verdad, como un torrente, estaba lista para desatarse. Sin embargo, el sonido de aquel crucifijo al caer generó una explosión de murmullos que llenaron la iglesia. El eco resonó, y la atmósfera se tornó gelatinosa, pesada. La mirada de Ramón se intensificó y se encontró de nuevo con los ojos de Eduardo, que ahora brillaban con una intensidad inquietante. Antes de que el anciano pudiera continuar, el aire se cortó de repente. Una pequeña figura emergió de la penumbra en la parte trasera de la iglesia. Una niña, no mayor de 10 años, con una blusa blanca y una falda que parecía a juego con el ambiente sombrío. Su cabello, enredado, parecía brillo de luna. Se acercó tambaleándose, y el silencio fue abrumador. «¡Papá!», gritó, su voz resonando como un martillo en el pecho de Ramón. La congregación quedó paralizada. ¿Qué hacía allí la niña? Era su hija, Clara, una niña que había estado desaparecida durante años. Las palabras de Ramón se congelaron en su garganta. La angustia de la pérdida había sido una sombra que lo había acompañado por tanto tiempo, pero esa sombra se hizo luz en un instante. Clara, la niña que creía perdida. El miedo se mezcló con incredulidad. La congregación contenía el aliento. Los ojos se giraron de un lado a otro, en busca de una explicación lógica sobre lo que sucedía. Pero no había ninguna. «Clara», murmuró Ramón, incrédulo. «¿Estás aquí?» «¿Cómo?». La niña lo interrumpió. «No hay tiempo, papá. Ellos vienen por mí», sollozó. Sus ojos reflejaban un terror profundo, como si hubiera visto algo que no se debía ver. La congregación estaba al borde del pánico. Algunos se taparon la boca para ahogar gritos. Otros comenzaron a murmurar oraciones con voz temblorosa. Eduardo, que había estado mirando la escena con interés, se acercó rápidamente. Yo puedo ayudar», dijo. Su voz normal ahora sonaba entrecortada. «¿Qué quieren de ti, Clara?». La forma en que pronunciaba el nombre de la niña parecía cargada de algo más. Era un tono posado, casi predatorio. «No entiendes», clamó la niña, como si supiera más de lo que decía. «Te dije que vienen por mí y por el secreto. Vienen por todos nosotros». Su voz en ese instante se transformó en un eco del pasado. Era como si las paredes de la iglesia comenzaran a vibrar. Y entonces un estruendo. Las puertas se abrieron de golpe. Los gritos se desataron. Un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la iglesia, cargando antorchas que iluminaban la escena con un resplandor infernal. Era como si el propio infierno se hubiera abierto. Ramón sintió un nudo en su garganta, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «La verdad no debe salir a la luz», gritó una de las figuras, y Ramón reconoció esa voz. Era un antiguo miembro del consejo de la iglesia, alguien a quien había considerado amigo. «Nos has traicionado, Ramón. Tu hija tiene que pagar por tus pecados». Un profundo helor invadió la iglesia. El pánico estalló. Ramón miró a Clara, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Ella no era solo la niña que había perdido, sino la clave, el vínculo entre su oscuro secreto y los horrores que acechaban a la comunidad. Ramón temblaba. Su mente giraba. ¿Qué verdad escondía su familia? ¿Cómo había su hija llegado a estar involucrada en esto? El tiempo se detuvo y el futuro se desmoronaba. La congregación, unida en fe hasta ese momento, se fragmentaba, llena de terror y confusión. Todo lo que creían saber se volvió irrelevante, mientras el verdadero horror comenzaba a desenmarañarse en un caos palpable. La luz de las antorchas danzaba, proyectando sombras en las paredes. Ramón, con la desesperación dibujada en su rostro, se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Pero, ¿a qué costo? La verdad ya no era solo un secreto. Era la vida de su hija. La luz de las antorchas danzaba,
y los rostros se volvían pálidos como fantasmas. Ramón sentía que el pecho le ardía mientras miraba a Clara, esa pequeña a la que había dado por perdida. Pero el tiempo para pensar se había acabado. Ahí estaban las figuras en la entrada, encapuchadas y amenazantes, listos para enfrentarse a ellos. El aire en la iglesia se volvió denso, cargado de miedo y preguntas sin respuesta. «Clara, corre», le gritó Ramón. Pero la niña parecía sorprendida, atrapada en su propio terror. Las figuras se acercaban, y uno de ellos, con un tono grave, gritó: «No te muevas, niña. Sabes lo que tienes que hacer». Ramón sintió como le contaba. El tiempo se detuvo un instante. Entonces, de repente, Clara miró a su padre, y sus ojos brillaron con una luz que no se podía ignorar. «Papá, soy más fuerte de lo que crees», susurró, y un escalofrío recorrió la espalda de Ramón. Los murmullos entre la congregación crecían. La confusión apenas podía disimular el pavor. La voz de Eduardo se elevó. «Esto es un error. No tienen que hacer esto. Por favor, piensen en la comunidad». Pero su tono sonaba más a una súplica desesperada que a un llamado de verdad. Algo en su mirada delataba su nerviosismo. «¿La comunidad?», respondió la figura más cercana, desenfrenando la capucha. Ramón se quedó sin aliento. Era Joaquín, el exmiembro del consejo. «La comunidad se ha sostenido en mentiras, Eduardo. Y hoy todo se acaba». La atmósfera se tornó eléctrica, como si el mismo aire temiera lo que estaba por suceder. Clara levantó las manos, como si decidiera invocar algo. Ramón, atrapado entre el deseo de protegerla y la necesidad de entender, sintió que su cuerpo se desgastaba. «No lo hagas, Clara», gritó, pero ya era demasiado tarde. Una luz intensa brotó de las manos de la niña, envolviendo todo a su alrededor. El brillo iluminó cada rincón de la iglesia, como si hubieran abierto una puerta a otro mundo. La congregación quedó paralizada, sin saber si el miedo los debía paralizar o la curiosidad impulsarlos hacia adelante. Las figuras, incapaces de permanecer de pie ante aquel resplandor, retrocedieron aterradas. «¿Qué estás haciendo?», vos. Entonces, todo lo que conocían comenzó a desmoronarse: paredes, altar, secretos. Y en ese instante el verdadero horror salió a la superficie. Clara no solo era la hija de Ramón, era una portadora de algo poderosísimo, un legado que había estado oculto durante generaciones. La iglesia, el lugar de refugio, ahora se convertía en un campo de batalla espiritual. Los murmullos de la congregación se transformaron en gritos de terror y asombro. «Sáquenme de aquí», exclamó bajo la luz que la envolvía, pero Ramón sentía que su propio corazón se rompía al ver a su hija en ese estado. Era como si los secretos del pasado se entrelazaran con el presente. Fue en ese instante que el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Un trueno resonó, y en medio de esa locura, Eduardo se lanzó hacia Clara. «Lo siento, Clara, no debía ocultarlo», dijo con voz entrecortada. En sus ojos había algo de dolor, de culpa. «¿Qué ocultaste?», preguntó Ramón. Su voz temblaba. «¿Qué eres tú, Clara?». Y allí, iluminada por un brillo que desbordaba toda esperanza y miedo, la verdad se asomó. Pero cuando la pequeña abrió la boca para hablar, un grito desgarrador resonó en la iglesia. Todo se oscureció. En medio del caos y el pánico, la luz de Clara se extinguió, y el silencio envolvió a todos. El futuro de la comunidad, una vez más, pendía de un hilo. La luz de Clara se extinguió, y un silencio sepulcral envolvió la iglesia. Todos los rostros estaban paralizados por la confusión y el miedo, pero Ramón sintió que el tiempo se detuvo. Se quedó mirando a su hija, deseando que todo aquello fuera una pesadilla. ¿Qué había sucedido? La congregación estaba en shock. Las figuras encapuchadas temblaban, y un aire de incertidumbre llenaba el espacio sagrado. Clara, su voz era un susurro quebrado, pero su hija seguía allí, atrapada en esa nebulosa que había creado. De repente,
Una figura emergió del fondo. Era la abuela de Clara, doña Mercedes, que siempre había sido una mujer de carácter fuerte, pero esta vez su rostro reflejaba un miedo profundo. «Ramón», gritó con desesperación, «no dejes que se la lleven. Lo que ha despertado es demasiado poderoso». Las palabras de doña Mercedes resonaron con una fuerza inesperada y cambiaron el rumbo de todo. La atmósfera, que ya era tensa, se volvió electrificada. Los murmullos se intensificaron en la congregación, unos aterrados, otros curiosos. ¿Quién era esa criatura que Clara había liberado? «¿Qué significa eso, abuela?», preguntó Ramón, su voz llena de confusión. «El legado que llevamos no solo es tuyo, también es de la familia. Clara tiene dentro de ella un poder ancestral que hemos mantenido oculto. Pero si lo sacas a la luz, podría llevarnos a la perdición», explicó doña Mercedes, su mirada fija en la niña. Eduardo, que había estado observando todo, dio un paso hacia adelante. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?», demandó, su voz ahora temblorosa. «¿Por qué lo mantuvieron en secreto?». «Por protegerlos», respondió doña Mercedes, con una fuerza renovada. «Siempre supimos que, llegado el día, una de las generaciones se enfrentaría a este momento. Clara no es solo tu hija, Ramón. Es el eslabón que une el pasado oscuro con el futuro». La congregación estalló en murmullos. Algunos comenzaron a retroceder. Otros se arriesgaban a acercarse, queriendo entender lo que sucedía. «Esto no puede ser cierto», se escuchó entre la multitud. Una voz que hablaba en voz baja, llena de horror. «Es verdad», gritó Clara, que había logrado zafarse del aturdimiento. «No quiero ser la causa de más sufrimiento. Debemos enfrentarlos», dijo, su mirada brillando con determinación, aunque el terror se reflejaba en esos grandes ojos. «¿A quiénes debemos enfrentar?», preguntó Ramón. El nudo en su garganta crecía, pero antes de que cualquiera pudiera responder, las figuras encapuchadas empezaron a acercarse rápidamente. «Tienes que elegir». Se desvaneció. La luz de la iglesia se apagó y el oscuro murmullo de las figuras se volvió el eco de una tormenta. Todo parecía estar ocurriendo en cámara lenta. Clara, con sus manos levantadas, parecía luchar entre dos mundos, el oscuro que intentaba atraparla y el claro que su padre representaba. Entonces, un grito fulminante penetró la oscuridad. «Clara, elige», resonó la voz de doña Mercedes, llena de impotencia. «¿A quién vas a seguir? ¿A quienes te quieren usar? ¿O a quienes te aman?». Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un eco. El futuro de todos pendía de esa decisión. La verdad de la familia estaba a punto de salir a la luz. Pero en algo más inquietante, el susurro de secretos, vendetas y viejas traiciones se hicieron presentes. Se preparaban para desatarse. La luz se encendió abruptamente, pero algo en la mirada de Clara había cambiado. Todos se quedaron congelados, esperando la respuesta de la niña. Y en ese instante, Ramón se sintió atrapado entre el pasado y el futuro, entre la oscuridad que amenazaba con consumirlos y la esperanza de que quizás, solo quizás, había una salida. Pero esa salida podría llevarlos a un final más temido que los secretos que escondían. «¡Clara!», gritó Ramón, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba por salir, y el peso de la oscuridad estaba más cerca de lo que pensaban. Todos estaban a punto de descubrir que algunas revelaciones no solo cambian destinos, algunas revelaciones destruyen todo lo que conoces. ¿Sería su hija el hilo que desataría el caos o la salvación? La luz se extinguió, y el silencio ocupó el espacio como una neblina espesa. Ramón miró a Clara, pero el pánico en sus ojos no era solo por lo que acababa de suceder. Había algo más, algo que siempre se había escondido entre ellas. Un secreto que había surgido de las sombras y que amenazaba con envolverlo todo. «¡Clara!», gritó Ramón, en un intento desesperado de romper la confusión. La mirada de su hija empezó a cambiar, como si se estuviera transformando en algo
Más. Una chispa de luz apareció de nuevo, pero esta vez había algo oscuro en ella. ¿Qué estás haciendo? Clara levantó las manos, pero ya no era la niña asustada que él recordaba. No puedo detenerlo, papá. No soy solo yo. Hay más. La voz que emergía de sus labios ya no sonaba a la de una niña. Era grave, resonante, cargada de un eco ancestral que reverberaba en las piedras de la iglesia. Las figuras en la entrada retrocedieron, temerosas, pero Ramón se sentía cada vez más perdido. ¿Qué hay de ti, Clara? ¿Qué eres? Temía lo que pudiera descubrir. Podía sentir que el aire se tornaba pesado y su corazón martillaba en su pecho. ¿Qué verdad había guardado su hija, su familia? La sangre es la clave, gritó Clara, y esas palabras atravesaron la atmósfera densa como un rayo. Estamos ligados a un linaje que ha sido maldito desde hace generaciones. No solo declaré guerra a los que quieren esclavizarme, sino a todos los de mi sangre. El estruendo de la revelación estalló en la congregación como una bomba. Todos se miraron entre sí. La incredulidad los envolvía. ¿Qué significa eso? Se escuchó entre los murmullos. Es la verdad. Ramón, tú también eres parte de esto, replicó Clara, ya no como una niña, sino como si llevara el peso de un universo en sus hombros. Nuestro linaje ha estado bajo el yugo de un pacto siniestro. Ellos saben lo que somos y vienen a cobrarse a su precio. No puede ser, clamó doña Mercedes, su voz quebrada por el horror. Pero tú eras bebé cuando todo sucedió. Clara, nunca debimos permitir que esto pasara. De repente, Ramón comprendió. Era posible que Clara fuese el sacrificio que su familia había mantenido oculto. Es un engaño. No puedes hacer esto. Su mente corría entre recuerdos y verdades que no podía aceptar. En ese momento, un rayo de luz surgió de la oscuridad y recorrió las paredes de la iglesia. Las mismas figuras encapuchadas comenzaron a murmurar entre sí. Una inquietud flotaba en el aire. Un eco de antiguas promesas y traiciones resonaba en sus voces. «Callad, ella debe saber la verdad», gritó uno de ellos, y sus palabras cortaron la confusión como un cuchillo. Ramón se dio cuenta, horrorizado, que aquel encapuchado había sido su amigo, Carlos, alguien en quien había confiado. «Tú, ¿qué tienes que ver en esto?» «Es parte de nuestro legado, Ramón», dijo Carlos, sus ojos llenos de una ferocidad inesperada. «Tu hija lleva en su sangre el poder de liberarnos de esta maldición. Ella es la clave, pero primero debe entender la verdad que la atormenta». Fue un giro monstruoso. El corazón de Ramón latió más fuerte que nunca. ¿Llevarla a qué? ¿A ser una herramienta en manos de seres oscuros? «No lo entiendes», amplificó Clara, su voz resonando entre lo antiguo y lo contemporáneo. «He tenido visiones. He visto lo que representan, lo que quieren. Si no elijo, todos caeremos». Silencio, el tipo de silencio que te hace sentir que el aire se agita. Mientras miraban a Clara, la niña se desvanecía lentamente, revelando lo que había siempre oculto. Bajo esa apariencia de inocencia había una fuerza oscura, una decisión que resonaría a través del tiempo. El suelo tembló, y una grieta se abrió entre el altar y la entrada. «Todo está a punto de cambiar», gritó Joaquín, retrocediendo, su rostro desencajado, como si hubiera visto un fantasma. «Si ella abre esa puerta, todo podría acabarse». No había tiempo. La atmósfera se cargaba con una presión asfixiante, y Ramón sintió que el futuro y el pasado se entrelazaban como un lazo indisimo. La verdad de su familia, ese manto de secretos y maldiciones, estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué decidiría Clara? La mirada de su hija se volvió feroz, decidida. «No puedo huir más de mi destino. La verdad debe ser liberada. Y si eso significa enfrentar las sombras, lo haré». Los ecos de su declaración resonaron, llenando la iglesia de un terror palpable. Ramón se quedó paralizado, incapaz de enfrentar lo desconocido. Todos se agacharon al borde de la revelación. El destino de su comunidad estaba atado a una decisión que algunos nunca quisieron reconocer. Pero ahora,
La verdad estaba revoloteando en el aire, como un ave de mal agüero, lista para transformarlo todo. La quimera de los secretos estaba por desatarse, y sobre todo, las sombras que habían estado ocultas finalmente saldrían a la luz. La pregunta era quién sobreviviría para contarlo. La luz se extinguió, y una pesada cortina de silencio cayó sobre la iglesia. Ramón miraba a Clara, pero ella ya no era la pequeña a la que había conocido. Había algo en sus ojos, un destello de poder que era aterrador. La congregación estaba en shock, susurros llenaban el aire, mientras todos trataban de procesar lo que acababa de suceder. «Clara», gritó Ramón, tratando de hacer contacto, buscando a su hija a través del caos. «Eres tú, solo tú». Las palabras se atoraban en su garganta como piedras. La niña, ahora casi irreconocible, sonreía, pero no era una sonrisa fácil. «Papá, hay que actuar rápido. Ellos están aquí porque saben lo que he despertado». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ramón, y sus músculos se tensaron. ¿Quiénes eran ellos? Las figuras encapuchadas comenzaban a moverse, ahora tan desfallecidas como sombras al borde del abismo. «No dejes que la luz te consuma», vociferó Joaquín, aún retrocediendo, su rostro marcado por un terror visceral. «Estás arriesgando todo». Fue entonces, en medio de todos esos gritos, mundo estuviese advirtiendo a todos del inminente peligro. De repente, uno de los encapuchados se lanzó hacia adelante, sus manos extendidas. «Clara, no. Tu madre nunca quiso esto», exclamó, retirando la capucha de su rostro. «¡Mamá!», gritó Ramón, pero su corazón se detuvo al ver el semblante pálido de su esposa, Elena, quien se creía muerta. La mujer a la que había llorado y a la que había guardado en lo más profundo de su ser, ahora se alzaba ante él. Y algo dentro de él estalló. «¿Tú?», balbuceó Ramón, incapaz de articular el torrente de emociones. «No puede ser». La incredulidad se adhirió a su voz, y un retumbar ensordecedor sonó en su cabeza. «Clara, ven aquí», dijo Elena, extendiendo su mano hacia la niña. Una mezcla de amor y pánico. «Lo que has desatado, no puedes dejarlo ir. Vas a destruir todo». El corazón de Ramón se partió en 1000 pedazos. ¿Qué decisión había tomado su hija? Clara retrocedió un paso, sus ojos titilando entre el amor a su madre y el miedo a su destino. «Pero mamá, no puedes seguir con esto», gritó Clara, su voz resonando en la iglesia. «Todo se basa en mentiras. La comunidad, nuestra familia. No puedo cargar con esto». En el fondo, Eduardo se movía nervioso. «Elena, ¿por qué nunca nos dijiste que estabas viva? ¿Qué hiciste?». La tensión creció como una tormenta a punto de estallar, y los miembros de la congregación se miraban con creciente desconcierto. Hubo un instante en que el mundo pareció parar. Ramón sintió que sus pies se hundían en el suelo. «Elena, ¿es cierto? ¿Por qué nunca regresaste? Tuve que separarme para protegerte. Lo que había en nuestra familia era un secreto demasiado oscuro. Y tú te has convertido en la clave». Su mirada se volvió sombría. «Este ritual, este linaje, tú no puedes permitir que Clara lo asuma. Si no controla su poder, seremos los culpables de la destrucción de todo lo que amamos». Mientras sus palabras se deslizaban en la atmósfera, un grito desgarrador emergió entre la multitud. Un anciano, parte de la congregación, se tambaleó. «No podemos permitirlo. La iglesia no puede caer en sus manos». «¿Qué hacer, papá?», preguntó Clara, su voz temblando, atrapada entre sus dos realidades. El miedo volvía a invadirla. «Debes elegir», prosiguió Elena, y cada palabra sonaba como un golpe en los oídos de Ramón. «Tienes que decidir entre seguir con el linaje, con la carga, o romper el ciclo. Pero eso podría significar una pérdida total». De pronto, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió electrizante. Los susurros de la congregación se transformaron en gritos desesperados, y todos miraron a Clara, esperando su decisión. «Clara, no lo pienses más», gritó Ramón.
sintiendo que la presión sobre ellos se desbordaba. Tú no tienes que cargar con nada. No somos lo que nuestro pasado exige de nosotros. Las figuras encapuchadas empezaron a murmurar, formando un coro inquietante a su alrededor. Ella debe decidir, o todo caerá en la oscuridad. En un instante, todo el bullicio desapareció, cuando Clara alzó la cabeza, y con una voz clara como él. Cristal, dijo, no seguiré la tradición. Voy a romper el ciclo, y haré que ustedes paguen por todo lo que han hecho. La atmósfera se estremeció. Ramón sintió que el aire se desvanecía a su alrededor, como si el tiempo mismo tuviera miedo de lo que estaba sucediendo. La congregación quedó en silencio. No había vuelta atrás. ¿Podría realmente llevar a cabo lo que prometía? La verdad que había estado oculta estaba lista para desatarse, pero sus palabras estaban llenas de consecuencias que ninguno podría prever. Las sombras en la iglesia comenzaron a moverse, y las figuras encapuchadas se acercaban. ¿Cómo terminaría esto? Quizás era solo el comienzo, o la entrada a un horror inimaginable que los uniría o los destruiría para siempre. La luz se extinguió, y una pesada cortina de silencio cayó sobre la iglesia. Ramón miraba a Clara, pero ella ya no era la pequeña a la que había conocido. Había algo en sus ojos, un destello de poder que era aterrador. La congregación estaba en shock. Los murmullos llenaban el aire mientras todos trataban de procesar lo que acababa de suceder. «¡Clara!», gritó Ramón, tratando de hacer contacto, buscando a su hija a través del caos. «Eres tú, solo tú». Las palabras se atoraban en su garganta como piedras. La niña, ahora casi irreconocible, sonreía. Pero no era una sonrisa fácil. «Papá, hay que actuar rápido. Ellos están aquí porque saben lo que he despertado». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ramón. ¿Quiénes eran ellos? Las figuras encapuchadas comenzaban a moverse, ahora tan desfallecidas como sombras al borde. «Del abismo, no dejes que la luz te consuma», vociferó Joaquín, aún retrocediendo, su rostro marcado por un terror visceral. «Estás arriesgando todo». Fue entonces, en medio de todos esos gritos, que un trueno ensordecedor resonó, y un osado aullido siguió, como si el mismo mundo estuviese advirtiendo a todos del inminente peligro. De repente, uno de los encapuchados se lanzó hacia adelante, sus manos extendidas. «Clara, no, tu madre nunca quiso esto», exclamó, retirando la capucha de su rostro. «Mamá», gritó Ramón, pero su corazón se detuvo al ver el semblante pálido de su esposa Elena, quien se creía muerta. La mujer a la que había llorado y a la que había guardado en lo más profundo de su ser, ahora se alzaba ante él, y algo dentro de él estalló. «¡Ah! ¡Puh!», balbuceó Ramón, incapaz de articular el torrente de emociones. La incredulidad se adhirió a su voz, y un retumbar ensordecedor sonó en su cabeza. «Clara, ven aquí», dijo Elena, extendiendo su mano hacia la niña. La expresión en su rostro era una mezcla de amor y pánico. «Lo que has desatado, no puedes dejarlo ir. Vas a destruir todo». El corazón de Ramón se partió en 1000 pedazos. ¿Qué decisión había tomado su hija? Clara retrocedió un paso, sus ojos titilando entre el amor a su madre y el miedo a su destino. «Pero mamá, no puedes seguir con esto», gritó Clara, su voz resonando en la iglesia. «Todo se basa en mentiras. La comunidad, nuestra familia, no puedo cargar con esto». En el fondo, Eduardo se movía, nervioso. «Elena, ¿por qué nunca nos dijiste que estabas viva? ¿Qué hiciste?». La tensión creció como una tormenta a punto de estallar, y los miembros de la congregación se miraban con creciente desconcierto. Hubo un instante en que el mundo pareció parar. Ramón sintió que sus pies se hundían en el suelo. «Elena, ¿es cierto? ¿Por qué nunca regresaste?». «Tuve que separarme para protegerte. Lo que había en nuestra familia era un secreto demasiado oscuro. Y tú te has convertido en la clave». Su mirada se volvió sombría.
Este ritual, este linaje, tú no puedes permitir que Clara lo asuma. Si no controlas su poder, seremos los culpables de la destrucción de todo lo que amamos. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió electrizante. Los susurros de la congregación se transformaron en gritos desesperados y todos miraron a Clara, esperando su decisión. «Clara, no lo pienses más», gritó Ramón, sintiendo que la presión sobre ellos se desbordaba. «Tú no tienes que cargar con nada. No somos lo que nuestro pasado exige de nosotros». Las figuras encapuchadas empezaron a murmurar formando un coro inquietante a su alrededor. «Ella debe decidir, o todo caerá en la oscuridad». En un instante, todo el bullicio desapareció cuando Clara alzó la cabeza y con una voz clara como el cristal, dijo: «No seguiré la tradición, voy a romper el ciclo y haré que ustedes paguen por todo lo que han hecho». La atmósfera se estremeció. Ramón sintió que el aire se desvanecía a su alrededor, como si el tiempo mismo tuviera miedo de lo que estaba sucediendo. La congregación quedó en silencio. No había vuelta atrás. ¿Podría realmente llevar a cabo lo que prometía? La verdad que había estado oculta estaba lista para desatarse, pero sus palabras estaban llenas de consecuencias que nadie podría prever. Las sombras en la iglesia comenzaron a moverse, y las figuras encapuchadas se acercaban. ¿Cómo terminaría esto? Y de repente, el suelo tembló violentamente. La puerta de la iglesia se abrió de par en par, y una ráfaga de viento entró, trayendo consigo un sonido agudo, como un lamento. Una figura se deslizó entre la multitud. Era un hombre de piel pálida y mirada vacía. Su presencia hizo que todos retrocedieran en un susurro de horror. «Ustedes no deberían haber desatado esto», gritó, su voz resonando como un trueno. «¿Quién eres?», demandó Joaquín, sus ojos desorbitados. «Soy el guardián de lo que está oculto. Clara, la oscuridad que llevas dentro no es solo tuya. Es un legado que te pertenece a ti y a los que han caído. Y viene a buscar lo que le pertenece». Ramón sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué quieres decir con eso? Tu linaje ha estado sellado por generaciones para proteger a la humanidad de este poder. Pero ahora que has elegido, la puerta ha sido abierta. Y no solo aquellos dentro de la iglesia corren peligro. La oscuridad se extenderá hacia afuera, hacia todos». El horror se apoderó de la congregación. Una revelación final golpeó a Ramón con una fuerza devastadora. El sacrificio que Clara estaba dispuesta a hacer podía traer consecuencias catastróficas, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. «¡Clara, no!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El destino de todos pendía de un hilo frágil, y en su pecho un profundo desasosiego germinaba. La iglesia temblaba. ¿Era el final o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? ¿Podría Clara realmente manejar el poder que había despertado? La verdad estaba más cerca de lo que pensaban, pero eso podría significar la ruina de todos. La luz se extinguió, y una pesada cortina de silencio cayó sobre la iglesia. Ramón miraba a Clara, pero ella ya no era la pequeña a la que había conocido. Había algo en sus ojos, un destello de poder que era aterrador. La congregación estaba en shock. Los murmullos llenaban el aire, mientras todos trataban de procesar lo que acababa de suceder. «¡Clara!», gritó Ramón, tratando de hacer contacto, buscando a su hija a través del caos. «¡Eres tú! ¡Solo tú!». Se atoraban en su garganta como piedras. La niña, ahora casi irreconocible, sonreía, pero no era una sonrisa fácil. «Papá, hay que actuar rápido. Ellos están aquí porque saben lo que he despertado». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ramón. ¿Quiénes eran ellos? Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse, ahora tan desfallecidas como sombras al borde del abismo. «No dejes que la luz te consuma», vociferó Joaquín, aún retrocediendo, su rostro marcado por un terror visceral. «Estás arriesgando todo». Fue entonces, en medio de todos esos gritos,
que un trueno ensordecedor resonó, y un aullido desgarrador siguió, como si el mismo mundo estuviese advirtiendo a todos del inminente peligro. De repente, uno de los encapuchados se lanzó hacia adelante, sus manos extendidas. «Clara, no, tu madre nunca quiso esto», exclamó, retirando la capucha de su rostro. «¡Mamá!», gritó Ramón, pero su corazón se detuvo al ver el semblante pálido de su esposa, Elena, quien se creía muerta. La mujer a la que había llorado y a la que había guardado en lo más profundo de su ser, ahora se alzaba ante él, y algo dentro de él estalló. «Tú», balbuceó Ramón, incapaz de articular el torrente de emociones. «No puede ser». La incredulidad se adhirió a su voz, y un retumbar ensordecedor sonó en su cabeza. «Clara, ven aquí», dijo Elena, extendiendo su mano hacia la niña. La expresión en su rostro era una mezcla de amor y pánico. «Lo que has desatado, no puedes dejarlo ir. Vas a destruir todo». El corazón de Ramón se partió en 1000 pedazos. ¿Qué decisión había tomado su hija? Clara retrocedió un paso, sus ojos titilando entre el amor a su madre y el miedo a su destino. «Pero mamá, no puedes seguir con esto», gritó Clara, su voz resonando en la iglesia. «Todo se basa en mentiras. La comunidad, nuestra familia. No puedo cargar con esto». En el fondo, Eduardo se movía nervioso. «Elena, ¿por qué nunca nos dijiste que estabas viva? ¿Qué hiciste?». La tensión creció como una tormenta a punto de estallar, y los miembros de la congregación se miraban con creciente desconcierto. Hubo un instante en que el mundo pareció parar. Ramón sintió que sus pies se hundían en el suelo. «Elena, ¿es cierto? ¿Por qué nunca regresaste?». «Tuve que separarme para protegerte. Lo que había en nuestra familia era un secreto demasiado oscuro, y tú te has convertido en la clave». Su mirada se volvió sombría. «Este ritual, este linaje, tú no puedes permitir que Clara lo asuma. Si no controlas su poder, seremos los culpables de la destrucción de todo lo que amamos». De repente, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió electrizante. Los susurros de la congregación se transformaron en gritos desesperados. «Clara, no lo pienses más», gritó Ramón, sintiendo que la presión sobre ellos se desbordaba. «Tú no tienes que cargar con nada. No somos lo que nuestro pasado exige de nosotros». Pero entonces algo inesperado sucedió. Un estruendo profundo retumbó, y el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. La grieta se amplió, tragándose la luz, y los rostros de la congregación se tornaron en terror puro. Las figuras encapuchadas comenzaron a gritar, y un viento helado barrió la iglesia, arrastrando sombras y ecos de antiguas voces. «No, no podemos permitir que esto suceda», clamó uno de los encapuchados, atrapado entre la tangente de dos mundos. Mientras todos se agitaban, una sombra más oscura emergió de la grieta. Era una figura inhumana, una especie de entidad que parecía alimentarse de miedo. Con ojos vacíos, dirigió su mirada hacia Clara. «Has abierto la puerta», resonó su voz. «El legado que llevas en ti es mi puerta de entrada». «¿Qué quieres de ella?», preguntó Joaquín, su voz temblando. «Ella es la elegida, pero también es la llave, y debes saber el verdadero significado de su poder. Clara, debes decidir. ¿Eres la salvadora o la perdedora?», dijo la figura. Un murmullo aterrador recorrió la congregación. Los corazones latían a 1000 por hora. Clara, aturdida, miró a su madre y a su padre. La decisión que había tomado estaba a punto de regresar como un boomerang. «Clara, no te dejes llevar», gritó Ramón, pero las palabras salieron ahogadas en el caos. La sombra empezó a avanzar, acercándose a la niña. Y en ese instante Ramón sintió un nudo en su pecho. No era solo el futuro de su hija lo que estaba en juego, sino el destino de todos. La iglesia comenzó a vibrar. «Decide, Clara», instó Elena, el miedo llenando cada palabra. «Debes elegir entre el poder y el amor. Los secretos no son solo ruinas, son una carga». Y mientras Clara se tambaleaba en la decisión, algo desgarró su corazón. «Papá,
Mamá. Su grito fuerte y quebrado resonó en toda la iglesia. ¿Podría realmente romper el ciclo? Las sombras ya no solo amenazaban, ahora estaban listas para consumirlos a todos. La verdad estaba cerca, una verdad que transformaría cada relación, un secreto devastador que la familia había tratado de ocultar. La historia que creían conocer estaba a punto de chocar con una realidad aterradora. Clara tenía que elegir, y el tiempo se estaba agotando. ¿Sería capaz de hacerlo y salvarlos a todos, o condenarlos para siempre? La voz de Clara resonó en la iglesia, aún cargada del eco de su decisión. No seguiré la tradición, haré que ustedes paguen por todo lo que han hecho. Mientras la última palabra salió de sus labios, un profundo temblor recorrió las paredes, y la atmósfera pareció detenerse, como si el mismo aire contuviera la respiración. «¡No, Clara, no!», gritó Ramón, haciendo un esfuerzo por alcanzar a su hija, pero las figuras encapuchadas comenzaron a retroceder, aterrorizadas. La sombra que emergió del abismo antes había estado ahí, palpando el miedo de todos. Ahora parecía cobrar vida, una entidad voraz que se alimentaba de la inestabilidad del lugar. De repente, un fogonazo de luz iluminó la iglesia. La figura espectral trajo consigo un lamento, un eco de voces que parecían gritar desde lo profundo de la oscuridad. «Tú no tienes idea de lo que has desencadenado», resonó la voz, fuerte y temblorosa. «La sangre que corre por tus venas es más poderosa de lo que imaginas». Los murmullos de la congregación se transformaron en gritos de pánico. «¿Qué quiere decir con eso?», murmuró una mujer del fondo, su cara pálida como el papel. Otros comenzaron a cruzar miradas nerviosas. Algunos incluso retrocedían hacia la salida, temerosos de quedar atrapados. En medio del caos, Clara no se movió. La feroz determinación en su rostro se intensificó. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando con el miedo que ardía dentro de ella, enfrentando lo desconocido. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la sombra se abalanzó hacia ella con una rapidez aterradora, extendiendo un brazo que parecía estar hecho de pura oscuridad. «¡Clara!», gritaron Ramón y Elena al unísono, sus corazones palpitando al mismo ritmo. Frenético, el terror llenaba la iglesia. Sin embargo, justo cuando la sombra estaba a punto de tocarla, algo inesperado ocurrió. Clara levantó sus manos, y una repentina explosión de energía la rodeó. Una luz dorada que partió la oscuridad como un rayo de sol que atraviesa un día nublado. Todo se congeló. La sombra fue empujada hacia atrás, gritando con una furia indescriptible. «¡No! ¡Esto no puede ser!», resonó con una voz distorsionada, mientras sus contornos se desvanecían ante el poder que Clara había despertado. Pero de repente, un dolor lanza desgarrador atravesó a Ramón. Sentía como si algo le estuviera arrancando el corazón. Se desplomó, y con él, el eco de la sombra pareció regresar, gritando con un tono que helaba la sangre. «Esa es solo una parte de la verdad. Tu madre sabe más de lo que dice». Ramón levantó la vista, aún luchando contra el dolor. «¿Qué significa eso? ¿Qué escondes, Elena?». Los miembros de la congregación empezaron a murmurar. La tensión aumentaba en el aire, como si la iglesia estuviera a punto de estallar. Elena, con lágrimas en los ojos, miró a su esposo como si le hubiera atravesado una bala. «Ramón, he llevado este secreto conmigo todo este tiempo para protegerte. La verdad nos ha atrapado a todos en un ciclo de dolor. Tu madre no era solo una simple mujer. Ella era la guardiana de este legado». «¿Qué legado?», preguntó Clara, su voz ahora apagada, abandonando la valentía. «Tu abuela hizo un pacto, Clara, un pacto oscuro que ató a nuestra familia a un destino que ni yo misma entendía completamente. Pero lo que olvidaron es que el poder también puede liberarlos», respondió Elena, y la luz que emanaba de Clara pareció parpadear ante la revelación. Un silencio profundo cayó mientras cada palabra se asentaba.
La congregación observaba con horror. Sus ojos lo reflejaban todo: sorpresa, confusión y miedo. Pero antes de que alguien pudiera procesar lo que había escuchado, un estruendo irrumpió la escena. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y entró una figura encapuchada, rompiendo el silencio como un trueno. «¡El legado ha despertado!», gritó la figura. Y en ese instante el suelo bajo ellos tembló. Todo cambió. Las sombras y luces en la iglesia comenzaron a fusionarse, convirtiéndose en un torbellino de caos, mientras la verdad, que había estado oculta por tanto tiempo, estaba por desplomarse sobre todos. Ramón sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué le esperaba a su familia? Era un momento crítico, y la sabiduría que siempre conocieron sobre su linaje ya no era suficiente. No sabían si debían correr, luchar o rendirse. Las palabras de la figura encapuchada resonaban. Pero ¿quién era realmente? ¿Un aliado o un enemigo? Clara, llena de valor, dio un paso adelante. Pero Ramón sintió un nudo en la garganta. Su hija estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. «Clara, ten cuidado», susurró. Pero el eco de su voz se ahogó en la confusión. Y así, en medio del griterío y el caos, la iglesia se convirtió en un campo de batalla entre luces y sombras, mientras el destino de todos pende de un hilo extremadamente frágil. ¿Podrían hallar la verdad y salvarse a sí mismos, o estaban condenados a repetir los errores de su pasado? La pregunta quedó flotando en el aire, y nadie sabía si había un camino de regreso. El caos se desató en la iglesia, mientras la figura oscura avanzaba hacia Clara, quien resistía con una luz radiante. La congregación contuvo el aliento, sintiendo que el aire se espesaba, como si la gravedad misma estuviera cambiando. Ramón, paralizado por el terror, sintió que todo a su alrededor se tambaleaba. «¡Clara!», gritó, su voz resonando con desesperación. Pero la niña mantenía su postura, un firme desafío contra la sombra. «Lo que has desatado, no puedes manejarlo», susurró la figura espectral, mientras sus ojos vacíos absorbían la luz de Clara. «Eres la clave, pero también el sacrificio». Con cada palabra, el ambiente se tornaba más opresivo. Las sombras en la iglesia danzaban, como si intentaran escapar del poder que Clara emanaba. Ella, en un momento de claridad, recordó las palabras de su madre: «El poder también puede liberarte». Con esa idea en mente, concentró su energía, dejando que la luz brotara más fuerte. Su corazón latía con fuerza, resonando con la determinación de romper el ciclo de su familia. Elena, al borde del colapso, luchaba contra la angustia. «Clara, no te dejes llevar por la oscuridad», gritó. Pero Clara ya no era una niña asustada. Había encontrado su voz. «No seré tu víctima. No más mentiras». La figura de la sombra se tambaleó, retrocediendo ante la intensa luz que Clara desataba. Pero, como un último intento, gritó: «Tu linaje demanda un precio». Entonces, un profundo estruendo atravesó la iglesia. La tierra tembló y la grieta se ensanchó. Ramón cayó de rodillas, sintiendo las raíces de su existencia desgajarse. Pero Clara, con un grito lleno de fuerza, concentró su luz en un solo punto. «Se acabó el juego», exclamó, y con un gesto de su mano, la luz barrió la oscuridad. Un destello de claridad llenó el espacio y la sombra comenzó a desvanecerse, gritando en un último alarido: «No has ganado. La oscuridad siempre regresará». Pero ante el fulgor de su luz, sus palabras se convirtieron en susurros desvanecidos. Silencio. Una calma sepulcral siguió al caos. Ramón, aturdido, levantó la vista. Clara estaba de pie, rodeada de un aura brillante, su rostro una mezcla de dolor y liberación. La luz que había invocado parecía haber cortado los lazos de oscuridad de su linaje, y con su victoria
Una onda de esperanza llenó la iglesia. Lo hemos hecho, dijo Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aliviada pero exhausta. Lo hiciste, hija. Se lanzó hacia Clara y la abrazó con fuerza, mientras las miradas atónitas de la congregación se fundían en una mezcla de alivio y admiración. Ramón sintió que una pesada carga se aliviaba de su pecho. La pesadilla había terminado. La figura encapuchada que antes había gritado se desvaneció en una bruma tenebrosa. La comunidad, que había enfrentado tanto miedo y desesperanza, se reunió en un círculo, compartiendo abrazos y lágrimas, siendo testigos del triunfo sobre la oscuridad. Una nueva era comienza, musitó Joaquín, con una renovada chispa en su mirada. No estamos solos. Podemos superar esto juntos. Clara, en un susurro, replicó con una mirada serena. La verdad nos unirá, no nos dividirá más. La fe que una vez había sido manipulada se estaba reconstruyendo, y el secreto que había mantenido a la comunidad en la sombra por tanto tiempo había sido luz. Con el coreado, Ramón giró para mirar a su familia, reconociendo que juntos habían derribado muros que parecían insuperables. Volveremos a empezar, dijo, mientras la esperanza florecía en sus corazones. Allí, en la iglesia que había sido el símbolo de la oscuridad, ahora brillaba un futuro brillante. Pero antes de que pudieran afianzar el nuevo comienzo, un murmullo provenía de los rincones. La historia aún no había terminado, pero esa era una batalla ganada. En ese instante, una voz resonó en la mente de Ramón. Nunca olvides, siempre habrá elecciones que enfrentar. Al mirar a su familia, él supo que a pesar de las sombras pasadas, el amor y la verdad prevalecerían. Y ahora, tú, quien has sido parte de esta historia, haz algo increíble. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir trayendo más relatos como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre el final. Tus palabras son la chispa que necesitamos. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.